Hola comunidad, espero les guste mi historia, una experiencia que marcó mi vida para siempre. Para que puedan comprender la situación de mi hija, es necesario que les cuente lo siguiente. Desde que ella estaba en mi vientre, tenía casi 8 meses de embarazo cuando me sucedió un hecho extraño. Vivía en una casa con mi hijo de 2 años, mi esposo y yo, en un fraccionamiento muy tranquilo. A un lado de mi casa había unos vecinos que eran adultos mayores, y del otro lado, un matrimonio con 3 hijos. Ese día, eran como las 3 de la tarde y la calle se encontraba en total tranquilidad. Yo estaba arreglando un vestido que me habían encargado. Mi hijo estaba dormido en su habitación y mi esposo se encontraba en el trabajo. Tenía la máquina de coser funcionando cuando escuché el llanto ahogado de un bebé. Por el ruido que hacía la máquina, no pude distinguir de dónde provenía. Detuve un momento la máquina, fui a revisar a mi hijo en su habitación, el cual permanecía dormido. Me senté de nuevo a continuar con mi trabajo y, justo cuando comencé a coser otra vez, escuché el llanto. Esta vez ya no me levanté a revisar, traté de entender cuál era su procedencia. Pensé en los vecinos de ambos lados, pero en esas casas no había bebés. Mientras pensaba en eso, de nuevo escuché el mismo sonido. Esta vez fue más claro, venía del interior de mi casa, como si el bebé hubiera sido cubierto con una cobija de tal forma que el sonido se oía apagado. A la tercera vez que lloró el bebé, estuve atenta, puse mi mano en mi vientre y sentí la vibración del llanto. Quien estaba llorando era el ser que se gestaba en mi vientre. Dejé de trabajar por un momento, me senté en el sillón cubriendo con mis manos mi panza. Ya no volví a escuchar el llanto. Me quedé durante un rato desconcertada, tratando de entender cómo era posible que eso sucediera. Después de un momento de reflexión, olvidé el incidente y me dispuse a terminar mi trabajo. Cuando llegó mi esposo del trabajo, le comenté lo que pasó. Él no le tomó ninguna importancia y me dijo que era normal, los niños lloran. Le respondí que sí, pero no dentro del vientre. Como vi que no le tomó interés alguno, ya no le comenté nada. Días después de que ocurrió este evento, le platiqué a mi madre, pero a ella tampoco le tomó interés. Por tal motivo, creí que era un suceso más normal de lo que pensaba. A la edad de 7 años, mi hija se hizo amiga de una compañera de la primaria. En ocasiones, la niña iba a jugar a nuestra casa y, en otros momentos, mi hija iba a la suya. Esto originó que yo conversara más con la madre de ella. Un día comentábamos sobre nuestros embarazos y, en ese instante, me acordé de lo que me sucedió con mi hija Andrea. Le dije a la mujer que Andrea había llorado en mi vientre. Ella de inmediato se puso el dedo índice en la boca para hacerme la señal de que me callara. Le pregunté qué tenía de malo, ella me respondió que no había nada de malo en ello, al contrario, cuando un bebé llora antes de nacer, tiene un significado. Ese ser nace con poderes de clarividencia y tiene sensibilidad para comunicarse con espíritus que no son de este mundo. Pero me dijo que ya no volviera a comentar este suceso, porque mientras más lo dijera, mi hija iba a perder ese don. Le pregunté cómo sabía ella eso, ya que, en su momento, cuando me pasó, traté de platicar con mi esposo y mi madre sobre ello. Sin embargo, ellos lo tomaron como algo normal y no me hicieron caso. Ella me respondió que eso pasa porque no todas las personas tienen esta información, más que un problema, es una ofrenda de la vida. No comprendí del todo lo que ella continuó diciéndome. Me dijo que, una vez que mi hija creciera, podría contactarse con otros seres que conviven con nosotros en este mundo, a los cuales no todas las personas tenemos la capacidad de verlos. Ella lo veía como un obsequio, como algo grandioso, porque vi que se emocionó y comenzó a enseñarme los rituales que ella hacía, así como toda una teoría sobre las energías. Andrea y yo nos retiramos de la casa de su amiga un poco antes de que oscureciera. Decidí no decirle nada a ella, no lo consideré prudente por su edad. Lo que hice a partir de ese momento fue observar con detenimiento cada una de sus acciones en la medida de lo posible.
Un día, me encontraba cosiendo en la sala cuando comencé a escuchar a mi hija conversando con alguien. Por un instante, creí que jugaba con su hermano Dani. Escuchaba su plática sobre nuestra mascota, las risas se convirtieron en carcajadas. De pronto oí un no en varias ocasiones. Uno de los trastes del juego de té salió volando y me levanté de mi silla para ir y calmar a mis hijos. Al ingresar a la habitación, solo encontré a mi hija con su mesa y su juego de té en el piso, había un poco de agua derramada. Le dije que no debería pelear así con su hermano. Ella me respondió que Dani no estaba jugando con ella, solo se encontraba con su amiga y con la perra. Le pregunté con quién estaba jugando y por qué se había enojado. En un inicio, solo movía la cabeza negativamente, después se puso a llorar desconsoladamente. Con las palabras entrecortadas por el llanto, me dijo que él quería que le pegara a nuestra mascota. Ella le dijo que no lo haría. Él insistió tanto que se molestó mucho por eso, le lanzó la tetera para mojarlo y darle en la cabeza con ella. Le dije que dónde estaba él, porque yo no lo veía por ningún lado. Ella me apuntó con el dedo hacia el closet, después me dijo que ya no estaba, que se había marchado. Traté de calmar a mi pequeña. Más adelante, buscaría el momento oportuno para hablar de ese asunto. En otra ocasión, íbamos rumbo a la escuela. Mi hija alzó su mano con alegría y le dijo adiós a alguien. Volteé para ver quién era, pero del otro lado de la calle no había nadie. Ella continuaba sonriendo. Observé por un momento la reacción de Andrea, ella continuaba alegre. Le pregunté a quién saludaba, y ella se limitó a apuntar con su mano hacia enfrente. Ya no le dije nada. En ese momento comprendí que las palabras de la mamá de la amiga de mi hija eran ciertas. Busqué la manera de encontrarla a la salida de clases. Cuando la vi, me acerqué a ella sin preámbulo alguno. Después de ponerla al tanto de la situación que vivía con mi hija, ella me dijo que no me preocupara. Por lo general, son seres que se encuentran extraviados y no saben el camino de regreso a su nuevo mundo. Son energías que es necesario saber canalizarlas. Mientras no se encuentre con un espíritu maligno, no hay de qué preocuparse, todo está bien. Más que tranquilizarme, sus palabras me asustaron un poco, porque me habló sobre la posibilidad de que existiera un ser maligno. Continué atenta a la conducta de mi hija. Por fortuna, conforme ella fue creciendo, ese tipo de visiones fueron desapareciendo, o al menos eso creí, ya que mi hija entró a la etapa de la adolescencia y jamás me volvió a decir que hubiera visto algo. Trataba de preguntarle si continuaba viendo a seres imaginarios, y ella me evadía y no respondía. Después de que terminó de estudiar en la universidad, comenzó a buscar empleo. Al principio, no fue posible obtener uno de su agrado. Estuvo trabajando en una empresa en la que no se sentía bien, ni con el sueldo ni con el ambiente de trabajo. Surgió una oportunidad para trabajar como coordinadora académica y ella se postuló para el empleo. Logró conseguirlo, sin embargo, la vacante no era para nuestra ciudad, sino para Mexicali. Después de pensarlo un poco, mi hija tomó la decisión de mudarse a esta ciudad. Desde casa, comenzó a buscar una vivienda para rentarla en Mexicali. Luego de ciertos días de búsqueda, se dio cuenta de que las rentas estaban muy elevadas, incluso, algunos propietarios ponían los precios en dólares. Mi hija, en su búsqueda, logró encontrar una casa a buen precio. Ella ya se había hecho a la idea de compartir vivienda con alguien más para que se redujera el gasto de la renta, pero esa vivienda que había encontrado tenía una renta adecuada. No lo pensó más y contactó al dueño de inmediato. Se hicieron las transacciones necesarias de tal forma que ella llegaría a Mexicali con una casa que podría habitar de inmediato. Andrea se fue a vivir a esa ciudad. Cuando comenzamos a hablarnos por teléfono, ella me dijo que la casa se encontraba bien ubicada. La zona no era la ideal, pero estaba bien, su centro de trabajo no le quedaba lejos, así que era posible llegar caminando. Solo que había una cosa que no le agradaba.
Ella hizo una pausa por unos minutos, parecía como si no quisiera decírmelo. Después de unos segundos de silencio, me dijo que algo habitaba esa casa. Desde el primer momento en que ella entró, pudo darse cuenta de que algo no estaba bien, el interior se encontraba enrarecido, como si fuera complicado respirar. Traté de calmarla y le dije que quizás la casa se encontraba sola desde hace mucho tiempo, las viviendas deshabitadas guardan olores extraños por estar encerradas. Andrea me respondió que esto iba más allá del simple olor, había algo que no estaba bien. Los días pasaron sin que tuviera comunicación con mi hija. Después de varios intentos, pude establecer contacto con ella. Me dijo que estaba muy ocupada con el trabajo y la organización de la mudanza. Traté de que me contara de nuevo sobre lo que había percibido, pero ella evadía hablar de ello, me evitaba contándome otra serie de contratiempos que le estaban sucediendo. Cada vez las llamadas con mi hija eran más distantes. No alcanzaba a comprender el porqué de su conducta hasta que un día, en la madrugada, recibí una llamada de Andrea. Tardé un poco en despertar, pero en cuanto vi que era ella, me incorporé y le respondí. Asustada, la voz de mi hija era como un susurro, trataba de decirme algo con voz muy baja y entrecortada. Le pregunté qué estaba sucediendo porque me llamaba a esa hora. Después de unos segundos de silencio que a mí me parecieron una eternidad, ella respondió con un llanto desesperado. Me dijo que alguien estaba en su casa y que no sabía qué hacer, tenía miedo. Me puse desesperada. Al escuchar eso, le dije que colgara de inmediato y llamara a la policía. Su respuesta me dejó congelada. Al otro lado del teléfono, dijo, no, esto no se resuelve con la policía. Hay un intruso en esta casa, pero él no pertenece a este mundo. En ese momento comenzaron a llegar unas fotografías por el celular. Ella me las enviaba para que entendiera el porqué de su conducta alterada. En ellas se encontraban sus brazos, así como sus piernas, con varios moretones. Le dije que no comprendía del todo por qué esos golpes se los debió haber hecho una persona real, no alguien de otro mundo. Ella me respondió que no, cada vez que se dormía por las noches, amanecía con más huellas de golpes. En realidad, no percibía en qué momento sucedía, pero quedaba la huella en su piel de estas agresiones. No puedo negar que, por un momento, dudé de lo que mi hija me comentaba. No alcanzaba a comprender cómo un ser podría dañar físicamente a otra persona. Al percibir mi silencio, ella me respondió que quizás no era creíble lo que me decía, pero que era cierto. Poco a poco, las manifestaciones por parte de ese ser que vivía con ella fueron en aumento. Conforme Andrea comenzó a platicar sobre esto, fue calmándose. Al principio, ella notó como si alguien estuviera en esa casa, primero porque percibió una sombra que se escurría por todos lados, pero trataba de evitarla. Era como si ese ser quisiera conocerla y, al mismo tiempo, pasar desapercibido. Cuando ella se encontraba recostada en la cama, notaba cómo se hundía una parte del colchón, como si alguien se sentara del lado de sus pies. Cuando se metía a bañar, veía a través del resquicio que alguien pasaba. Incluso, en una ocasión, mientras se bañaba con agua muy caliente, el espejo quedó completamente empañado. Con el vapor del agua se plasmó una imagen de un rostro, no se alcanzaba a distinguir por completo la cara, pero sí quedaron impresas ciertas facciones que denotaban el rostro de alguien. Así continuó mi hija con su relato. Mientras estos eventos sucedían, no era natural para ella, pero estaba acostumbrada a ver gente que no pertenecía al mundo corporal. Aunque, conforme pasaron los días, la presencia de este ser fue en aumento. Poco a poco, sus manifestaciones se volvieron más masivas. Una noche, mi hija llegó tarde a su casa después de terminar la jornada laboral. Fue con una compañera a un café. La charla se tornó agradable y se les pasó el tiempo sin darse cuenta. Su compañera de trabajo le dijo si le permitía quedarse en su casa a dormir, ya que la casa de ella estaba muy lejos. En cambio, la de Andrea quedaba a unas cuantas cuadras.
Ella no tuvo ninguna objeción en permitirle dormir esa noche en su casa. Se encaminaron hacia la vivienda de Andrea. Al ingresar, en cuanto encendieron las luces, se escuchó un traste que se caía en la cocina. La amiga de Andrea le preguntó quién más vivía con ella, a lo que mi hija le respondió que nadie. Entonces, ella le preguntó por qué se escuchaba que alguien andaba en la cocina. Ella evadió la pregunta y así quedaron las cosas. Después de que su amiga se marchó, se comenzó a notar más la presencia de ese ser. Comenzaron a caerse trastes, adornos, cuadros que estaban en la pared. Las luces se encendían o se apagaban. Una noche, Andrea se durmió muy temprano porque se sentía enferma. Se tomó un analgésico y un antigripal, este último siempre le ha ocasionado somnolencia, de tal manera que se durmió profundamente. Una vez que despertó, se sentía adolorida y sumamente cansada. Se lo atribuyó al medicamento. Cuando se vio en el espejo, tenía moretones en los brazos, como si alguien la hubiera apretado con fuerza o golpeado. Se sorprendió mucho por lo ocurrido. Al inicio, creyó que ella misma se había golpeado, aunque esta reflexión no tenía ningún sentido. Después, se dio cuenta de que le dolían con más frecuencia ciertas partes del cuerpo. Lo peor ocurrió el día de su llamado. Había una especie de espectro en la esquina de su habitación, el cual no se movía en absoluto. Se quedó inerte desde el momento en que apareció, sin hacer nada en absoluto. Sin embargo, su presencia generaba mucho miedo. Mientras hablaba con mi hija, le dije que lo más prudente era que se saliera de ese lugar, ya que, conforme pasaron más días, el ser daba muestras de que no le agradaba su presencia. Ella me dijo que había pensado en eso, pero no tenía a dónde ir. ¿Cómo le iba a pedir ayuda a uno de sus compañeros de trabajo y decirles la razón por la cual ya no podía estar en ese lugar? Creerían que estaba loca. Le dije que solo por esa noche se fuera, mientras buscábamos una forma de resolver el problema. Así lo hizo. Enfrentó el cuarto de un hotel. Esa noche pudo descansar y amanecer sin golpes. En el lugar de trabajo, una compañera de ella la notó cansada y desmejorada, le preguntó si se encontraba enferma. Ella lo negó. Su amiga le dijo que ya tenía días que la notaba mal, por eso se preocupaba por ella. Sabía que no tenía familia en ese lugar, por eso se ofreció a apoyarla si ella requería de su ayuda. Mi hija ya no lo dudó. En cuanto hubo oportunidad, le comentó todo lo que sucedía en su casa. Al inicio, tuvo miedo a la reacción de ella, todo lo contrario, le dijo que sabía muy poco de ese asunto, pero encontraría la forma de apoyarla. Incluso le ofreció su casa mientras Andrea sabía qué hacer. La amiga de Andrea logró llevar a mi hija con una mujer que podía intervenir en el problema. Primero, esa mujer, en cuanto tuvo contacto con Andrea, le dijo que eran muy similares, ambas tenían la capacidad de ver seres que otras personas no podían. Después de tomarla de sus manos, le dio una serie de cosas que tenía que llevar a la casa, entre ellas estaban el agua bendita, los inciensos, las veladoras, la sal negra, entre otras herramientas que pudieran contribuir a limpiar el espacio. Andrea y su amiga fueron a la casa a realizar los rituales recomendados por la mujer. Desde el primer momento en que Andrea ingresó a la casa, percibió un olor muy fuerte. Ambas tuvieron que salir a respirar un poco de aire limpio porque de inmediato tuvieron náuseas. Unos minutos después, comenzaron a realizar lo indicado por la mujer, encendieron los inciensos y esparcieron el aroma por todos los rincones de la casa. Más tarde, después de realizar todos los rituales, ambas se quedaron un rato en la casa sin que sucediera nada extraordinario. Luego decidieron irse porque no pasaba nada. Andrea le habló por teléfono a la mujer para exponerle lo acontecido. Cuando le comentó que no había pasado nada, ella le dijo que repitiera el ritual por 3 días. Si no ocurría nada, sería necesario que ella fuera de forma presencial al lugar de los hechos. Lo hicieron como ella dijo, pero parecía que esta situación no le incomodaba en absoluto.
Mi perspectiva es que se sentía cómodo solo, y como mi hija había abandonado la casa, este tenía el espacio para sí mismo. La mujer sabía el tipo de manifestaciones de esos seres, así que le dijo a mi hija que tendría que acudir ella para realizar una limpia del lugar. Era necesario que se hiciera a las 3 de la tarde. Le encargó otra serie de elementos esotéricos para poder realizar el ritual. A las 3 en punto se encontraban mi hija, su amiga y la mujer al interior de la casa. Esta comenzó a rezar y esparcir por las habitaciones un incienso con aroma muy fuerte. Comenzaron a escucharse ruidos en toda la casa, las puertas se azotaron. Era como si el ser se oponía a irse. En ese momento, mi hija sintió una serie de sentimientos poco agradables, una tristeza infinita, desolación, así como un gran odio. Fue cuando Andrea comprendió que el ser no había podido trascender al más allá porque se encontraba detenido por sus emociones que aún existían. Esa noche, la mujer le dijo que no era conveniente que durmiera ahí, era necesario que cada ritual surtiera el efecto suficiente, pero que en pocos días podría regresar a ese lugar. Por la noche, Andrea tuvo una serie de sueños. Parecía como si pudiera conocer a través del sueño todo lo que el ser le quería comunicar. En realidad, no fue posible saber si lo que ella soñó fue real. Lo que sí es cierto es que pudo convivir con ese ser sin que él la agrediera más. Comunidad de relatos de terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 19,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 20,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato anónimo, derechos a quien correspondan.